Buenos días niños del sexto grado, les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el curso de comunicación. Muy bien, según nos corresponde. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema. Ya hemos trabajado lo que es fonología y fonética, que se nos hizo un poquito difícil, pero ya nosotros pudimos comprenderlo e inclusive pudimos trabajarlo. Bien, hoy en día vamos a trabajar lo que es los planos del lenguaje. Vamos a conocer los planos del lenguaje. ¿Qué son los planos del lenguaje? Les explico. El lenguaje es la facultad universal adquirida por la especie humana gracias a su evolución. Ya desde antes yo les había enseñado que el lenguaje es una facultad universal, es una capacidad del ser humano para poder comunicarse. Es nata. Nosotros ya nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Desde el principio nosotros nos comunicamos. Desde que nacemos, por medio del llanto, nosotros brindamos información. Entonces nosotros tenemos esa capacidad desde el nacimiento. Ahora, esta capacidad o facultad se manifiesta en dos planos, la lengua y el habla. ¿Qué es una lengua? Es un sofisticado sistema de signos que permite que los individuos de una determinada comunidad lingüística puedan tener la capacidad de comunicarse. ¿Qué es una comunidad lingüística? Es un grupo grande de personas que comparten una misma lengua. Por ejemplo, nosotros, los peruanos, somos una comunidad lingüística. ¿Por qué? Porque compartimos, en este caso, la lengua hispana, la lengua del español, el castellano. Nosotros usamos el castellano para poder comunicarnos. Desde muy pequeños, desde que nacemos y vamos creciendo poco a poco, nosotros vamos escuchando sonidos y memorizándolos para poder identificarlos con las cosas que nosotros observamos en el transcurso de la vida. Bien, y es así como la lengua española o el castellano se va introduciendo en nuestra mente para nosotros poder utilizarla como nuestra lengua madre. Bien, ahora, la lengua es un código, ¿ok? Es un código que nos permite poder comunicarnos y nos indica que este código subyace o se ubica en la mente para dar pie a las expresiones comunicativas que se manifiestan por medio del habla. Como les indicaba hace un momento, desde niños nosotros vamos memorizando sonidos específicos para todas las cosas que nosotros vamos observando. Esa lengua se va introduciendo en nuestra mente y se origina la lengua, en este caso el castellano. Nosotros la tenemos en la mente, allí está, allí subyace, allí se ubica en la mente. Y para que esta lengua, este código, pueda solidificarse o pueda materializarse, se hace o se realiza lo que es la pronunciación para dar pie al habla. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar de lengua sin habla y tampoco podemos hablar del habla sin lengua. Porque todo lo que nosotros pronunciamos, primero, ¿en dónde se encuentra? En nuestra mente. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el habla? Es la materialización de la lengua, considerado también como un fenómeno físico y concreto. Es la materialización de la lengua, como hace un momento indicábamos. Esto se realiza de la siguiente manera. Como ya habíamos aprendido en cuanto al signo lingüístico, nosotros observamos un objeto y en nuestra mente aparece la imagen del objeto que estamos observando y también aparece la imagen acústica, o sea, la palabra que corresponde a este objeto. Bien, o sea, primero se forma en nuestra mente. ¿Y cuándo se materializa? Se materializa cuando nosotros pronunciamos. Es por esa razón que se indica que el habla es considerado también un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación a través de los órganos de fonación. El individuo produce una secuencia de sonidos articulados. Nosotros articulamos palabras con los órganos de fonación. ¿Cuáles son los órganos de fonación? Son todos los órganos de nuestro cuerpo que nos permiten emitir o brindar los sonidos que al final nos permiten poder comunicarnos. ¿Ok? No son sonidos al azar, son sonidos articulados, nosotros los creamos.
Bien, nosotros los manifestamos de una forma sofisticada. No es que yo, por ejemplo, para decir árbol, voy por ahí y digo arra, 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 arra. No, nosotros no estamos balbuceando. Nosotros estamos articulando una palabra. Árbol. Le estamos articulando. Bien. ¿Y dónde la hemos formado primero? En la mente. Porque ya en nuestra mente existe la palabra árbol gracias a la lengua castellana. Gracias a nuestra lengua madre. Pero la materializamos por medio del habla. El habla es el uso del código. Así como la lengua es el código, el habla es el uso del código que se manifiesta en la mente por medio de la lengua. Entonces volvemos a repetir y vamos a volver a repetir esto hasta que se nos quede en la mente. Bien, primero se forma en nuestra mente y luego se manifiesta de forma física por medio del habla. Entonces el habla no es algo que sale ahí de la nada. Nosotros no vamos, como indicaba hace un momento, mencionando palabras así al azar de la nada. Nosotros primero manifestamos estas ideas en nuestra mente y luego las pronunciamos. Entonces es por esa razón que el habla y la lengua siempre van de la mano. Ahora, ¿qué es la norma? Es aquella manifestación que impide que una lengua sea usada de cualquier forma, ya que ésta permite reconocer lo que es aceptable y lo que no lo es dentro de una lengua y su materialización en un determinado lugar. Para explicar esto, voy a colocar un ejemplo. Bien, en Perú, por ejemplo, se dice papaya, la fruta, no estoy hablando de la fruta. En Venezuela se le dice lechosa. En Perú se le llama culantro, ¿no? Esta hierbita que usamos en el ceviche. En Chile se le dice cilantro. ¿Y por qué, profesor? ¿Está mal dicho o ellos no conocen muy bien el castellano? No, les explico por qué. En ambos casos, la norma acepta esos cambios, ya que en algunas regiones estas mismas palabras son malsonantes u ofensivas. En Venezuela, por ejemplo, la palabra papaya es ofensiva. Bien, es por esa razón que ellos usan otro término para hablar acerca de la papaya, que es la lechosa. En Perú se le dice culantro, y culantro en Chile es algo malsonante, es ofensivo. Bien, entonces se le conoce como cilantro. Probablemente en algunos videos de cocina, sus mamás, por ahí si se ponen a ver algún video de cocina o si a ustedes les gusta ver videos de cocina, habrán escuchado en algunos videos que al culantro le dicen cilantro, o si no sabían a qué se referían cuando decían cilantro, ahora ya saben que es lo mismo que decir el culantro aquí en Perú. Sin embargo, en esos países se les llama de esa forma porque estas palabras que nosotros usamos aquí en Perú, aquí en esta región, son malsonantes u ofensivas para ellas. De igual manera, hay palabras que ellos usan en sus países que aquí en Perú son malsonantes, son ofensivas. Por esa razón se utilizan otras palabras. En este caso, la norma indica que esto es aceptable. Bien, ella verifica, es como la policía que va y busca quién usa bien el lenguaje o quién usa bien la lengua y quién la usa mal. Otro ejemplo, estás leyendo ese periódico. Estás leyendo ese periódico. Veamos qué dice la norma aquí. En este caso, la norma no acepta estos cambios porque simplemente son palabras mal escritas o pronunciadas y no necesariamente malsonantes u ofensivas. En el caso anterior, la norma, lo aceptaba. ¿Por qué? Porque es un caso no extremo, pero es un caso particular, ya que son palabras ofensivas en aquellos países. Entonces se utiliza otra palabra y es aceptable para la norma. Para la lengua castellana es aceptable usar esa otra palabra reemplazando la correcta. Sin embargo, en este caso ya hay una grave infracción, porque no es que se escuche malsonante u ofensivo, simplemente se está haciendo mal uso de la lengua, porque la correcta expresión es estás leyendo ese periódico. No estamos hablando de estás leyendo, no se dice leyendo, se dice leyendo. En este caso, la norma no acepta estas cosas.
Bien, eso es lo que hace la norma. Ahora veremos algunas características de la lengua. 1. La lengua es psíquica. Quiere decir que es una manifestación abstracta. ¿Qué quiere decir abstracto? Que es mental, que no se materializa, que nosotros no lo vemos, no lo percibimos a simple vista o no es audible. Bien, no lo podemos escuchar. ¿Qué se encuentra en la mente de los hablantes? A menos que por ahí alguien sepa leer las mentes, bueno. Pero mientras no haya nadie que lea mentes, la lengua es psíquica. Es social. Quiere decir que es un sistema homogéneo, o sea que tiene las mismas características para todos los que la comparten. Y que, bueno, allí lo indica, se comparte entre todos los hablantes de una comunidad lingüística. Bien, tiene las mismas características y se comparte entre todos los hablantes de una comunidad lingüística. Recuerden que hay muchas comunidades lingüísticas. En este caso, nosotros los peruanos somos una comunidad lingüística que habla el castellano, al igual los colombianos, los venezolanos, pero los estadounidenses ¿pertenecerán a nuestra comunidad lingüística? No, porque ellos hablan inglés, ellos hablan otra lengua. ¿Ok? Al hablar otra lengua o al utilizar otra lengua, ya no pertenecen a mi comunidad lingüística, son otra comunidad lingüística. Bien, igual los alemanes, los franceses y todos ellos. Es latente. ¿Por qué es latente la lengua? ¿Qué quiere decir que sea latente? Nos indica que genera una gran variedad de expresiones para una misma idea, inclusive, sin embargo se mantiene oculta hasta que se manifiesta por medio del habla. ¿Ok? Entonces la lengua es algo que se mantiene en nuestra mente, está ahí, siempre está ahí, es latente, siempre está. Sin embargo, se mantiene oculto, no se manifiesta, hasta que lo realiza por medio del habla. Pero al realizarse por medio del habla, deja de ser latente y pasa a ser patente. Pero eso es una característica del habla, no de la lengua, porque la lengua no se materializa. También es perdurable o fija. Se mantiene constante y regular y no manifiesta cambios a voluntad del hablante a menos que la norma lo acepte. Entonces recuerden, una lengua es fija, ya está establecida. No es que vamos por ahí inventando palabras a cada rato y tiene que ser aceptable, no. Muchas veces se inventan nuevas palabras para referirse a algunas cosas, pero se les conoce como jergas. Y las jergas en sí, según la norma, no son aceptables. Sin embargo, han pasado a ser parte de lo que es el lenguaje subestándar. ¿Por qué? Porque mucha gente lo usa. Sin embargo, no es que sea totalmente aceptable. Bien, pero se mantiene constante y regular y solo manifiesta algunos cambios cuando la norma lo acepte. Pero si la norma no lo acepta, se mantiene constante y fija. ¿Ok? No tiene cambios. Ahora veamos algunas características del habla. Es psicofísica. A diferencia, de la lengua, que es psíquica, el habla es psicofísica. ¿Por qué? Porque se produce en la mente, viene de psico, mente, se produce primero en la mente y se materializa o manifiesta por medio de la pronunciación. Es decir, existe primero en la mente y luego en el campo físico o concreto. Bien, veamos otra característica. Es individual. Quiere decir que es un fenómeno, ahí yo coloqué una, muy bien, ustedes escriben bien, es un fenómeno personal y variable, ya que cada persona tiene una distinta forma de pronunciar o articular las palabras. Ya sea bien que todos nosotros o los que pertenecen a nuestra comunidad hablamos el castellano, hablamos la misma lengua, sin embargo, cuando pronunciamos las palabras, cada persona tiene una distinta forma de pronunciar o articular las palabras. Algunos pronuncian o articulan las palabras de una forma muy firme, otros muy suave, otros
como que remarcan las palabras, otros simplemente a veces ni se les escucha o ni se les comprende bien. Entonces, cada persona articula las palabras según sus propias características, aun cuando hablemos o pertenezcamos a la misma comunidad lingüística. Es por eso que el habla es individual, no es social. Es efímera. ¿Qué quiere decir que sea efímera? Efímero es un sinónimo, por ejemplo, de veloz, de pasajero, muy bien, de breve. ¿Por qué? Porque la lengua, el habla, es pasajero e inmediato, ya que desaparece inmediatamente después de ser pronunciado. Por ejemplo, en este momento, pronuncien la palabra papá. Ya la pronunciaron, ¿cierto? Se acabó, listo, desapareció. Papá, ya, listo. A la hora que yo la termino de pronunciar, desaparece. Sin embargo, en nuestra mente se puede mantener aún. Se puede mantener. Bien, sigue la palabra papá en nuestra mente. Pero a la hora de materializarla es efímera, es rápida, se va, desaparece al instante. Ni bien yo termino de pronunciarla, desaparece. Otra característica es patente. Aquí hablamos de la característica que comentamos hace un momento. La lengua es latente, sin embargo, el habla es patente. Se manifiesta de forma física, concreta. Es lo que le da vida a la lengua, ya que permite que ésta pueda existir en el plano físico. Entonces, en la mente, nosotros, de forma oculta, tenemos mucha información, ahí siempre está la información. Sin embargo, cuando se patentiza, cuando la volvemos material, cuando la volvemos real, cuando la pasamos al plano físico, al plano concreto. Allí llega a ser patente. Bien, estas son las características del habla. Hemos podido entonces ver las características de la lengua y ahora hemos comentado o hemos conversado en cuanto a lo que son las características del habla. Y chicos, estas características nos tienen que quedar a nosotros muy claras ya. En este momento ya nosotros debemos tener muy claras o muy claro lo que son las características del habla y lo que son las características de la lengua. Poder comprender muy bien esto, ya que venimos hablando de la lengua y el habla hace muchas clases atrás.